Bueno, buenos días, profesores y compañeros. Vamos a dar inicio al caso clínico de inmunología, titulado Errores innatos de la inmunidad y susceptibilidad a herpes virus. Bueno, para la realización de esta presentación, agradezco a la doctora en medicina, María del Carmen Zárate Hernández. Mi nombre es Raquel Abigail López Enrique, soy residente de segundo año del eje de inmunología clínica y vamos a dar paso pues a la presentación del caso clínico. Como datos de identificación vamos a tener de nombre las iniciales RMR, edad de 4 años, sexo masculino, estado civil soltero, de religión católica, escolaridad pues acude al kinder, ocupación por lo tanto pues no aplica en este caso, originario de Monterrey, pero radica al momento en Ramos Arizpe, en Coahuila. Los datos fueron obtenidos del expediente clínico y la madre del paciente. Solo como dato de relevancia, pues este fue un caso que vio en particular la doctora Cindy, pues profesora de este centro, y que pues vino bien compartirnos con nosotros para la presentación de esta sesión. La fecha de consulta fue el 23 de noviembre del 2023. La madre, como antecedentes, tenemos que tiene una edad de 37 años, está casada, es originaria pues de Monterrey. Como antecedentes personales patológicos, estos eran negados. Bueno, su ocupación es el hogar. Nada más ha tenido un embarazo, una cesárea, ningún antecedente de partos prematuros o abortos, ni tampoco afirma tener pues relación con toxicomanías o otro consumo de algunas pues sustancias o drogas. El padre, como antecedentes, 40 años, forma parte del núcleo familiar, está casado, también es originario de Monterrey, al momento tiene una ocupación de empleado. Como antecedentes personales patológicos, sí tiene un diagnóstico de rinitis alérgica, y en cuanto a toxicomanías y otros, pues estos eran negados. Entre los antecedentes perinatales, que como sabemos son importantes en los casos de inmunología, vamos a tener que el paciente fue producto de la primera GESA con controles prenatales completos, alrededor de 9 consultas. Fue un embarazo normoevolutivo con adecuada ingesta de multivitamínicos, con inmunizaciones completas durante el embarazo. El parto fue por vía cesárea, por prolongación del parto, de 40 semanas de gestación, con un peso de 1040 gramos y una talla de 52 centímetros, un Apgar 8-9 y un alta conjunta. Entre los antecedentes postnatales, vamos a caracterizar estos como un tamiz neonatal normal. No hay datos que se hayan hecho un tamizaje ampliado. La onfalaresis fue aproximadamente a los 14 días, es decir, normal. En cuanto a las inmunizaciones, pues nada más falta la de la influenza de ese año y no habían reacciones a otras vacunas. En cuanto a la alimentación, pues nada normal, recibió seno materno hasta los 3 meses y posteriormente pues le iniciaron en familia sin lactosa, eso por recomendación del pediatra. Integrado a la mesa familiar a los 7 meses, pues no describen por qué pues le dan sin lactosa la leche. En cuanto al desarrollo psicomotor, pues no hubieron pues anormalidades, la sonrisa social a los 3 meses, la sedestación a los 6 meses, la bipedestación a los 12 meses, sin ningún retraso de lenguaje o desarrollo psicomotor. Y vamos a tener que entre los antecedentes personales no patológicos, pues de relevancia nada más que pues habita en una casa con ambos padres, el paciente se remonta en un cerro. El hacinamiento al parecer es negativo y cuenta con los servicios primarios. Hay presencia de polvo y humedad, que pues va a ser relevante aquí en esa historia, y también posee peluches en la habitación con cambio de ropa de cama cada tercer día. En cuanto a los quirúrgicos, negados, internamientos, la mamá refiere un internamiento a los 2 meses por 2 días por infección por rotavirus, pero sin ninguna complicación. En cuanto a alérgicos, pues los papás lo negaban, pero ahondando un poco más en la historia, ya vamos a ver cómo pues sí presentaba ciertos síntomas correspondientes pues a una rinitis. Y en cuanto a traumatismos, estos eran negados. El motivo de consulta por lo cual acudieron con la doctora fue un diagnóstico de herpes zóster y simple. Él ya había acudido con otros médicos y por la historia que vamos a ver a continuación, ese pues era el diagnóstico con el cual lo referenciaron. El padecimiento actual, vamos a ir por partes porque es un poco larga la historia y después vamos a ver un resumen para poder concluir un poco mejor las ideas. El inicio fue el 14 de julio del presente año con lesiones oculares bilaterales que eran caracterizadas por edema periorbitario en ojo derecho, es decir, se encontraban localizadas.
Múltiples lesiones eran vesiculosas, coalescentes, sobre una base eritematosa en la superficie tanto frontal como palpebral derecha. Había hiperemia ocular, lagrimeo, además de fotosensibilidad, sin presentar dolor o quemosis, no verrugas en piel perioculares y negaba sensación de cuerpo extraño. Además no tenía alteraciones de la agudeza visual o secreciones purulentas. Negaba fiebre o malestar generalizado. Y en ese momento lo ve inicialmente su pediatra y por las características de las lesiones, que eran pues como satélites, él le da un diagnóstico de herpes zóster ocular. Cabe a consideración de que el diagnóstico nunca fue comprobado por algún panel viral o alguna prueba pues serológica, sino que meramente fue un diagnóstico clínico, siendo tratado en ese momento con aciclovir 400 miligramos 5 veces al día y ganciclovir tópico 5 veces al día por 8 días. El paciente en realidad tuvo una remisión total de este cuadro. Pero llama la atención que 20 días posterior a la resolución, es decir, el 3 de agosto del presente año, acude con un mismo cuadro clínico, con exactamente las mismas características, y esta vez, pues, el pediatra lo refiere al oftalmólogo pediatra, con un diagnóstico, según la evaluación del mismo, con queratitis dendrítica epitelial, con reactivación de lesiones en piel por herpes simple. Entonces, él, en vez de, pues, darle un diagnóstico de herpes zóster, le da un diagnóstico de herpes simple. Siempre un diagnóstico clínico, no pues ningún panel viral. Recibiendo tratamiento en esta ocasión con ganciclovir tópico 5 veces al día y también aciclovir 200 miligramos 5 veces al día por 8 días y también tuvo resolución del cuadro clínico. Es decir, el paciente mientras tenía el tratamiento antiviral, pues remitían sus lesiones. Sin embargo, nuevamente el 20 de octubre del presente año presenta la misma recurrencia de estas características clínicas y por lo tanto recibe nuevamente el mismo tratamiento, ahora bien, por 3 semanas. Y lo que notan es que al suspender medicamento, es decir, un día posterior a la suspensión del mismo, existe una nueva recidiva, por lo cual ya entonces el oftalmólogo pediatra decide pues mantenerlo con aciclovir 200 miligramos 3 veces al día y posteriormente disminuir la dosis hasta 2 veces al día por 3 meses. En total, como vemos aquí, hubieron una recurrencia de 3 ocasiones y la última revisión oftalmológica del paciente fue el 16 de noviembre del presente año y al momento, pues como está con tratamiento de mantenimiento, pues no ha tenido datos de reactivación del mismo virus. Por todos estos hallazgos clínicos, el paciente fue referenciado pues con el alergólogo inmunólogo y nada más pues agregar a este cuadro clínico que ya cuando hace la evaluación la doctora, le refiere a la mamá que desde hace 2 años tiene episodios de infecciones de vías aéreas superiores que inician con rinorrea, tos, congestión nasal, bronquial y afonía. Además, con tos seca en accesos que se exacerba con el ejercicio y que también aumentan en la noche y limitan su sueño, de alrededor de 4 a 5 días por la semana. Y que además ha presentado en el último año 3 infecciones de otitis media, siendo tratado con antibióticos, los cuales no son especificados, ni tampoco refiere de que haya tenido hospitalizaciones previas por estos cuadros clínicos. Entonces, haciendo una evolución de la enfermedad o un resumen de lo que ha tenido el paciente, tenemos que en el 2021, pues refería a la mamá que tiene infección de vías aéreas superiores, que se caracterizan sobre todo por presentar pues rinorrea, congestión, pero lo que pues más preocupa a la mamá en este momento son las tos en accesos, aparte pues de las lesiones oculares. El 14 de julio del presente año presenta lesiones oculares ahora bilaterales que le dan un diagnóstico inicial de herpes zóster tratado con aciclovir y ganciclovir, pero pues ya vimos que 20 días posterior tiene una recidiva de estas lesiones, nuevamente tratado con los mismos medicamentos y que el 3 de agosto del 2023, un día posterior al retiro de los medicamentos, vuelve a presentar las lesiones y ahora sí evaluado por un especialista, el oftalmólogo, le da un diagnóstico de queratitis dendrítica epitelial, pero por herpes simple, recibiendo mismo tratamiento por otras 3 semanas y bueno, otra vez recurrencia de las lesiones, por lo que al momento pues se encuentra el paciente con aciclovir de mantenimiento al menos por 3 meses. Al examen físico, el día que la evaluó el alergólogo fue un peso de 16.5
kilos para un percentil según su edad de 81 y una talla de 1 metro para un percentil de 19. Vemos que tiene pues talla baja para su edad. En cuanto a la frecuencia respiratoria, de 20 respiraciones por minuto, sin anormalidades, su frecuencia cardíaca estaba normal en 90 latidos por minuto, saturando al aire ambiente un 97% y una tensión arterial de 172 milímetros de mercurio. A la exploración física, si nos vamos de cefálico pues a caudal, tenemos entre los hallazgos en normocráneo, pues al momento el paciente no tenía ninguna lesión ni ocular. Sin embargo, sí se notaba pues a la exploración de las fosas nasales una hipertrofia del cornetes derecho del 50% y del izquierdo del 40%. La faringe no había hiperemia, no tonsilitis, es decir, sí había presencia de amígdalas, pero pues no había tonsilitis y se observaba descarga retronasal hialina. En cuanto al tórax, pues este era simétrico en ampliación y ampliación sin datos de dificultad respiratoria. Los campos pulmonares con un adecuado murmullo vesicular, sin sibilancias, sin estertores, ni ruidos adventicios agregados. En cuanto a los ruidos cardíacos, estos eran rítmicos, sin soplos ni agregados. Eso era importante por los datos que pues había dado el paciente de tener todos en acceso. Pero pues no se encontró nada al examen físico. Sin embargo, pues sí eran muy característicos la exacerbación que tenía durante las noches. En cuanto al abdomen, este era plano, con peristalsis presente, norma audible, blando y depresible, sin dolor a la palpación y tampoco se palpaban masas o visceromegalia. En cuanto a las extremidades, estas eran eutróficas, sin limitación a la movilización y pulsos periféricos presentes. No tenía palidez de los tegumentos, tenía un buen estado de hidratación y su llenado capilar era menor de 2 segundos pues, en la piel. Como listado de problemas, vamos a tener que, pues inicialmente por un diagnóstico clínico, el paciente tenía una infección corneal por herpes simple, a los hallazgos pues, de la historia clínica, una rinopatía crónica y al momento una tos que era variante de asma. Por todos los antecedentes de las recurrencias que había tenido de estas infecciones virales, pues que no es normal en un niño que al parecer pues tuvo la mamá tuvo un embarazo que era normoevolutivo, que tuvo un adecuado desarrollo, se le mandaron a hacer exámenes de laboratorio buscando sobre todo algún defecto tanto en la inmunidad celular como humoral. Y primero el examen que pues se le mandó fue una biometría hemática, la cual pues como lo vemos en la pantalla no habían anormalidades en la misma. Y en cuanto a los estudios inmunológicos, se mandaron la subpoblación de linfocitos y vemos nada más una alteración en los linfocitos totales según percentilados para su edad, arriba del 68%, pero nos damos cuenta que a nivel de linfocitos T supresores, CD8 o los linfocitos helper CD19, pues no hay ninguna alteración. El perfil de inmunoglobulina según percentilado para su edad estaba completamente pues normal. Porque nunca se le había hecho un panel viral al paciente y tenía un diagnóstico clínico de un herpes ocular, pues se hizo el estudio del virus, siempre también buscando, como sabemos en los casos de inmunología, alguna inmunodeficiencia secundaria, se le mandó a hacer una ELISA para el virus de VIH, este estaba negativo. Los anticuerpos antiherpes simple, ya sea 1 y 2, pues también estos eran negativos. La IgM en el caso del herpes simple tipo 1 fue indeterminado, o sea, no era representativo. Y en cuanto a los anticuerpos para antivaricela zoster también resultaron pues negativos. Ok, entonces ya integrando pues los diagnósticos del paciente, tenemos el paciente con una infección corneal recurrente que pues por los paneles virales no nos habla propiamente de un herpes simple o una varicela zoster, sin embargo, sí probablemente puede ser de etiología viral, que al momento pues no se ha documentado. Una sospecha de error innato de la inmunidad por todas las recurrencias de la patología que ha tenido el paciente y rinopatía crónica que después vamos a ver que días posterior pues se le hicieron pruebas al paciente y una tos variante de asma. El tratamiento que se le dio al paciente en esta ocasión fue darle pues sus antihistamínicos, sus lavados nasales con agua de mar, el, el corticosteroide junto con el broncodilatador pues combinado en inhalación cada 12 horas por 3 meses junto con su corticosteroide nasal. Y de profilaxis pues mantener siempre el aciclovir a dosis de 200 miligramos 2 veces al día por 3 meses.
La evolución que ha tenido el paciente se le realizaron pues la semana pasada pruebas cutáneas. Estas resultaron positivas para dermatofagoides seronícidos, fibras regia, fleón y quercus, por lo cual se le inició inmunoterapia subcutánea. Entonces pues se agregó al diagnóstico que ya habíamos integrado el de rinitis alérgica leve intermitente. Sin embargo, como les reitero, por todos los hallazgos que ha tenido clínicamente, el paciente se le va, se ha considerado pues hacerle un estudio genético, es decir, la toma del exoma. Muy bien, entonces la sesión que vamos a ver a continuación es cuál es la relación que existe entre los errores innatos de la inmunidad y en particular con los herpes virus. Y es que hacer pues esa presentación implicaba también pues rememorar cómo es que los virus se replican, cuáles son las disregulaciones a nivel del sistema inmune que estos organizan en el cuerpo. Y pues antes que nada tenemos que definir qué es un herpes virus, ¿no? Un virus de ADN que comparte las siguientes características. Son virus que comparten morfología, comparten replicación, latencia, y algo que los caracteriza a estos es que pueden recurrir. Hay algunos que generan pues inmunidad de por vida y hay otros que generan pues latencia incluso de por vida. Y los pacientes pueden estar simplemente asintomáticos, entonces nunca los vamos a agarrar como en ese proceso de infección hacia otras personas. La inmunidad celular va a ser requerida para controlar los síntomas, eso es algo fundamental dentro de la patogenia por herpes virus, y eso los hace importantes en causas de mortalidad, sobre todo en personas que están inmunosuprimidas. Y bueno, haciendo esta clase me recordé esta frase que es de un ex militar y un filósofo de la antigua China que dice, pues conoce a tu enemigo y conoce a ti mismo porque de esa forma podrás pues pelear en 100 batallas sin un desastre. Y es como lo que les decía, si no conocemos cómo actúa el virus, o bien si conocemos cómo actúa el virus, va a ser mucho más fácil entender por qué es que causan tantos estragos a nivel del sistema inmune. Y tenemos que entender que la estructura pues de estos virus se compone principalmente de un ADN de doble cadena que tiene una envoltura y que tiene un tamaño muy pequeño, de aproximadamente 120 a 200 nanómetros, y un genoma que va de 125 a 295, que codifica alrededor de 70 hasta 200 proteínas. Y el virión, que el virión es prácticamente el genoma pues, del virus que se ve envuelto en una cápside, que es una envoltura, se compone, como lo vemos, de 3 capas. En el núcleo interno, que es donde tenemos la figura, va a estar el ADN de doble cadena. Y envolviendo ese ADN va a estar una cápside. Alrededor de este misma cápside va a estar el tegumento, que el tegumento es importante porque ahí están proteínas que pueden ser necesarias para la inclusión dentro de una estructura celular. Y finalmente la envoltura, que también es sumamente importante porque si vemos como todos esos piquitos, en esa envoltura hay glucoproteínas víricas que permiten que se acoplen a los receptores de membrana pues, de las células. Y la replicación viral también va a ser importante que la recordemos porque el virus, cualquier herpes virus que se una a una célula necesita pues acoplarse a través de estos receptores celulares que vimos que son glicoproteínas virales que están en la envoltura a través de los receptores pues que están en la membrana. Y el virus en su segundo paso durante la replicación viral va a entrar ya sea por medio de endocitosis o bien alrededor de formando un endosoma. Posteriormente, en el paso 3 tenemos que va a haber una liberación y transporte nuclear a través de lo que son poros que están alrededor pues, del núcleo. Vemos aquí que son melladuras que están alrededor del núcleo para después dar paso a lo que es la entrada nuclear y posterior expresión genética. Durante esa replicación viral lo que va a ocurrir es que se van a formar proteínas virales tempranas y otras tardías, pero que al final lo que va a resultar es una replicación del ADN y también un conjunto de uniones con otras proteínas virales que pueden estarse liberando, para después lograr un embalaje de las mismas, es decir, volver a formar otra vez su cápside, su envoltura, y finalmente salir por medio de una edición, por decirlo así, o migrar hacia el retículo endoplásmico a través pues, de la membrana y fusionarse nuevamente y así pues continuar un ciclo vicioso. Obviamente, si un paciente está inmunocompetente, lo que va a ocurrir pues, es la lisis del virus. Sin embargo, en un paciente inmunodeprimido, lo que puede ocurrir
pues si hay defectos, ya sea en la inmunidad celular, que es tan importante acá, pues van a ocurrir manifestaciones clínicas que pueden ser catastróficas. La clasificación o relaciones filogenéticas de los herpes virus también es importante conocerlas, porque cada uno de las familias tiene diferente tropismo tisular, es decir, afinidad con ciertos tejidos o con ciertas células, efectos citopatológicos diferentes y también lugares de latencia, los cuales van a ser diferentes. Por ejemplo, para el caso de nuestro paciente que pues se le está pues sospechando que sea por un virus del herpes simple, un virus del herpes zóster, tenemos que estos se agrupan dentro de la familia de alfa herpes virus. Y la característica de esos virus es que van a crecer de manera rápida, van a generar lisis celular, es decir, son citolíticos, pero van a tener una infección latente en ganglios nerviosos sensoriales, sobre todo en ganglios del trigémino. Entonces, eso explica por qué los pacientes que tienen ese tipo de infecciones tienen recurrencias de herpes labial, de herpes ocular. Dentro de la familia de los beta herpes virus vamos a tener el citomegalovirus y los reosolovirus, que son los virus herpes humano tipo 6 y 7, que estos se van a mantener latentes en linfocitos D. Pueden proliferar ahí y entonces ser oncogénicos. En cuanto a los gamma herpes virus, tenemos al virus del Epstein-Barr y los radinovirus, que son prácticamente el herpes humano relacionado con el sarcoma de Kaposi, o el virus del herpes humano tipo 8. Su ciclo de replicación va a ser lento en comparación con los alfa herpes virus, y la característica de estos virus va a ser que generan citomegalias, es decir, células multinucleadas, los cuales van a ser grandes. Vamos a empezar detallando los más importantes y su relación con algunos errores innatos de la inmunidad. Tenemos el virus del herpes simple. El virus del herpes simple, la transmisión va a ser diferente, ya sea que tengamos la clasificación del virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2. La característica del tipo 1 es aquel que generalmente se va a transmitir a través de los besos o de los fomites, por ejemplo, compartir cepillos, compartir vasos, entre otros. Y también tiene la característica de penetrar si hay superficies pues que están disruptidas, es decir, por heridas en la piel. La liberación del virus en la saliva y la mucosa genital puede ocurrir incluso en pacientes asintomáticos. Y para el virus del herpes simple tipo 2 vamos a tener que generalmente el contacto va a ser sexual. Entonces también puede ocurrir una transmisión vertical, es decir, de la madre pues al hijo y generar un herpes neonatal. En cuanto a la patogénesis, vamos a tener entonces que primero va a ocurrir una infección pues viral aguda y este virus tiene predilección, como ya lo mismo, como es la transmisión a través de vías respiratorias, pues la fusión a las células epiteliales que están en la periferia. Y tiene una alta afinidad este virus o generar una latencia en lo que son las terminaciones nerviosas, sobre todo de los nervios que están a nivel pues de la cara, y genera por un transporte retrógrado una latencia en los nervios, en los ganglios trigeminales por el gen LAT, que es un factor de transcripción asociado a la latencia. Si el paciente experimenta pues no una latencia, sino que más bien una manifestación clínica relacionada a la infección del herpes virus simple, vamos a tener que puede asociarse con encefalitis por herpes simples, con daño o muerte celular a las neuronas, o bien se ha asociado en estudios recientes a la asociación de enfermedades como la esclerosis múltiple y también al Alzheimer. Entonces, si el paciente vuelve a tener una reactivación, que puede ser por radiación ultravioleta tipo B, la fiebre, el estrés emocional, una menstruación y obviamente estados de inmunodepresión como las inmunodeficiencias, el paciente por un transporte anterógrado a nivel de la patogénesis de ese virus va otra vez a migrar a las células epiteliales de la periferia y va a ocasionar, pues, como vemos en la imagen, la reactivación, sobre todo, pues, a nivel facial, porque, pues, el ganglio afectado va a ser el ganglio trigeminal. La inmunopatogénesis se va a explicar en el huésped por dos factores. Primero, la inmunidad celular, que es la clave acá, que es necesaria para mantener la infección primaria, para que se pues mantenga la latencia. Las CD8 van a ser las principales implicadas que van a alisar las células infectadas, y las CD4 también van a tener un papel fundamental produciendo interferón gamma en el reclutamiento de macrófagos y células natural killer. En cuanto a la inmunidad humoral, si bien es un poco menor su participación,
sí va a tener un papel en limitar la diseminación del virus. Y el virus lo que va a favorecer que pues exista su replicación y su mantenimiento como latencia va a ser prácticamente porque existe o hace una inhibición de la presentación de antígenos por medio del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces ocurre una regulación negativa de este complejo y también un bloqueo de una proteína que es la proteína TAP. Además, genera glicoproteínas que le confieren protección contra anticuerpos y también el complemento. Las manifestaciones clínicas van a depender, pues, de la vía de transmisión por la cual se adquirió. Si bien es cierto, el virus del tipo humano simple de tipo 1 está mucho más relacionado con manifestaciones como, pues, gingivoestomatitis en niños o faringotonsilitis en adultos, puede también llegar a desarrollar complicaciones graves como la encefalitis o la queratoconjuntivitis. El virus del herpes simple tipo 2, como se puede adquirir de manera, pues, contacto sexual y si es una madre, pues, embarazada, puede transmitirlo a su bebé y causarle, si no es tratado, un herpes neonatal. Lo importante aquí es que la infección primaria puede llegar a ser también asintomática y la recurrencia de herpes labial ocurre incluso en el 30% de los pacientes que pues tienen el virus y ese se mantiene latente. En cuanto al herpes genital, que quizás es de las características clínicas que más asociamos a este virus, tenemos que tener en cuenta por lo mismo de la transmisión, que es más frecuente por el virus del herpes simple tipo 2 que más que el 1. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda dar por el virus del herpes simple tipo 1. Estas lesiones se van a caracterizar por ser vesículas dolorosas que van a evolucionar hacia úlceras, hacia costras, y la recurrencia es bastante alta. En cuanto a las queratoconjuntivitis, son lesiones coronales importantes porque pueden provocar ceguera al paciente y la característica de esa es que es unilateral. Por eso es esta razón de que en un momento inicial se pensó pues que puede ser por la fórmula o por las características iniciales que tuvo, que si recuerdan era unilateral del lado derecho, que pudiera ser una queratoconjuntivitis asociada a este virus. Las infecciones de la piel se ven más frecuentes pues en aquel personal de salud pues que pueda tener contacto con este tipo de pacientes y se va a presentar con panadizo herpético o un eczema herpético. La encefalitis va a ser mucho más frecuente con el virus del herpes simple tipo 1 que con el tipo 2 y la mortalidad es de hasta 70% si no hay tratamiento. Sin embargo, pues gracias a los avances científicos y médicos sabemos que el tratamiento con aciclovir endovenoso ha disminuido mucho esta tasa de mortalidad. La inmunidad por ese virus es de por vida después de la infección primaria. Los episodios de enfermedad posteriores, o sea, las reactivaciones, pueden llegar a ser leves en los pacientes inmunocompetentes. Y si existe inmunidad cruzada entre el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, sin embargo, esta es parcial. Ahora bien, ¿qué presentación clínica puede tener un paciente con inmunodeficiencia primaria? O sea, ya vimos las características pues comunes, como que las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente inmunocompetente. Sin embargo, en un paciente que tiene pues un error innato de la inmunidad, hay sobre todo pues aquellos pacientes que tienen o que tienen afectado el desarrollo o la función de varios leucocitos, pueden tener presentaciones más graves de esta enfermedad y presentar sobre todo, según la literatura, herpes diseminado. Con frecuencia las asociaciones es con el virus del herpes simple tipo 1. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los errores innatos asociados con este virus? La verdad es que existe una infinidad de lista de errores innatos asociados a este virus. Yo les traje pues los principales. Los podemos clasificar en aquellos errores innatos que afectan la inmunidad humoral y celular. Y en este cuadro pues es un resumen del defecto que se van a encontrar en cada uno de estos errores. Por ejemplo, en DOC8 hay defectos en células T, NK y B. Y los síntomas que van a tener estos pacientes se van a ver asociados con infecciones cutáneas recurrentes y también queratitis. En los pacientes que tienen anomalías relacionadas pues, a los linfocitos B, NK, células dendríticas y monocitos, como es GATA2, tienen infecciones diseminadas en la piel, meningitis y también pueden cursar con linfohistiocytosis hemofagocítica. En el síndrome de Wiskell-Aldrich también pues tienen defectos en células T, en células B, células dendríticas, monocitos, macrófagos, granulocitos y plaquetas y pueden tener síntomas asociados con este virus, sobre todo queratitis recurrente. En los pacientes que tienen esta 4, como hay defectos en las células T y B, tienen infecciones también orales recurrentes. Y en las inmunodeficiencias combinadas graves,
pues que ahí está afectado prácticamente todos los linfocitos. Estos pacientes lo que van a tener son infecciones recurrentes de la piel y meningitis asociados con este tipo de virus. Entonces, ¿por qué en estos errores innatos es más frecuente la susceptibilidad a infecciones por herpes virus simple? Pues es lo que veníamos viendo acerca de la patogenia de estos virus. La anomalía inmunológica más común en estos va a ser la deficiencia ya sea numérica o bien funcional de las células asesinas naturales, NK, y o las células T, que como vimos pues van a jugar un papel importante en la patogenia de esta enfermedad. Las células NK y las células T también van a tener un papel importante en el control del virus del herpes simple, sobre todo de tipo 1 a nivel de la piel. Además, existe una importante respuesta del interferón en el control de la replicación de este virus. Tanto el interferón tipo 1 en sus unidades alfa y beta tienen una función importante en tratar de controlar la replicación, la propagación y también el efecto citopatogénico del virus, sobre todo del tipo 1. Y la vía de señalización de interferón 2, es decir, la unidad gamma, también desempeña un papel crucial en el control y la minimización de la patogénesis de la infección durante la fase lítica. Es decir, que tanto el tipo 1 como el tipo gamma, es decir, sus unidades alfa y beta, pues durante la infección por el virus del herpes simplex tipo 1 lleva a una reducción dramática de la replicación viral. Sin embargo, pues si hay defectos en esto, no se va a dar lo que normalmente tiene que pues, pasar. Vamos a encontrar entonces también infecciones cutáneas mucosas graves, recurrentes del virus del herpes simple, pacientes que tengan errores innatos de la inmunidad, que afecta tanto a la inmunidad adaptativa como a la inmunidad innata. Entonces, esos pacientes pueden tener gingivostomatitis, esofagitis, en cuáles errores innatos, sobre todo aquellos por mutaciones del interferón gamma, que como vimos, ellos limitaban la replicación del virus, o está implicado este interferón en la replicación del virus. Deficiencias en lo que es la tirosincinasa 2, en el síndrome de Nemo, y deficiencia inmune debido a las mutaciones de ganancia del gen transductor de señal de activación de transcripción, que es el STAT1. En particular, hablando del STAT1, que es las ganancias de función, estos deterioran la proliferación y la función de las células natural killer, en adición a la diferenciación de células TH17. Entonces, varios pacientes con errores innatos desarrollan formas clínicas que pueden ser potencialmente mortales de infección, sobre todo pues tenemos la encefalitis. Continuamos con el desarrollo de otros virus, alfa herpes virus. Vamos a tener pues la relación que existe del virus de la varicela zoster con algunos errores innatos de la inmunidad. La seroprevalencia de esta enfermedad, es decirlo, en la población en general, los pacientes pueden tener incluso hasta un 80% el virus, es decir, anticuerpos contra este virus. Existen dos manifestaciones, va a estar la primaria, que va a ser la presentación que todos conocemos, la varicela, y la reactivación que se va a presentar como un herpes zóster. Las complicaciones pueden ir desde varicela hemorrágica, neumonitis, infecciones gastroenterológicas, infecciones oculares como la queratitis o retinitis, encefalitis, cerebelitis, meningitis o una falla multiorgánica. Y en la patogénesis del virus de la varicela zoster vamos a tener que la transmisión va a ser principalmente por gotas aéreas, pero también se puede dar por contacto directo. Y como lo vemos en el esquema, está la vía de entrada a través de las vías respiratorias, se va a ir hacia los ganglios linfáticos, va a infectar sobre todo pues a las células epiteliales, a los fibroblastos, los linfocitos T y a los neutrófilos, y pues prácticamente o sus órganos diana van a ser el hígado, el vaso, el sistema retículo epitelial y los linfocitos T, y va a producir un estado de epidemia con fiebre, malestar y cefaleas. De ahí, pues puede ser que exista o tenga una afinidad o latencia en las neuronas, sobre todo en los ganglios dorsales y en los pares craneales. La respuesta inmune va a ser mediada en cuanto a la inmunidad celular para presentar la sintomatología y también va a tener un papel importante en el control de la infección. Y la inmunidad humoral va a prevenir nuevamente pues la diseminación del virus de la varicela zoster. Las manifestaciones clínicas de la varicela, que quizás pues ustedes pueden estar mucho más familiarizados porque pues se ve con mayor presentación en los niños, son un exantema maculopapular, vesículas y pústulas y costras que van a iniciar en el tronco y tienen una diseminación centrífuga, que quiere decir que empiezan en la cara y pues se diseminan al resto del tronco y extremidades. Son pruriginosas
y en los adultos va a causar una enfermedad más grave, llevando hasta el 20-30% de los casos a una neumonía intersticial. Las complicaciones neurológicas, si es un paciente inmunocompetente, en realidad son raras, cursando con encefalitis, síndrome de Guillain-Barré o síndrome de... Son afectaciones en las pruebas hepáticas y un deterioro pues rápido. La inmunodeficiencia muscular va a ser el papel fundamental en el control de la infección, ya que si hay alteraciones en el mismo, va a ocurrir una enfermedad diseminada. Y el herpes zóster, que es la reactivación del virus de la varicela zóster, se va a presentar con mucho mayor frecuencia en adultos mayores, pues que ya vemos que hay un estado de inmunosenescencia, y en los inmunocomprometidos. Y puede ser un rash unilateral, que es con el que estamos muy familiarizados, que puede ser confinado a un dermatoma, es decir, a un nervio, o con lesiones vesiculares dolorosas, pero también se puede presentar, como lo vemos en la imagen, en la piel de la cara. El papel de la inmunidad celular y su asociación con el virus de la varicela zóster. Bueno, tenemos que saber que la inmunidad celular, que es ejercida por las células T y natural killer, va a desempeñar un papel importante en la defensa contra estos virus. Varios errores innatos de la inmunidad van a conferir una predisposición a este tipo de virus, y sobre todo lo que van a generar en los pacientes con errores innatos de la inmunodeficiencia va a ser una enfermedad diseminada grave, y pueden cursar con neumonías por herpes zóster. El ejemplo clásico de esta asociación va a ser la inmunodeficiencia combinada grave. Además, se ha notificado la infección grave, incluida la linfocitosis hemofagocítica por estos virus en pacientes que tienen deficiencia de GATA2. Y bueno, porque esos pacientes, o sea, son más susceptibles a estos virus, por lo mismo que pues veíamos anteriormente en el virus del herpes simple. Hay un deterioro pues de la activación de las células T, de la CNK, y probablemente esto hace que subyace la infección cutánea por virus de la varicela zóster en estos pacientes. La diseminación cutánea se va a ver sobre todo con este tipo de errores innatos, DOG8, deficiencias de coro 1A, en el complejo de mantenimiento de componente microsómico tipo 4 y el gen S1. En cuanto al virus del Epstein-Barr, que ya pues estamos hablando ya de otro tipo de familia de virus, vamos a tener, o lo podemos encontrar en los libros, que esta enfermedad se le conoce como la enfermedad del beso, por la razón de que cuando se estaba estudiando esta enfermedad se vio que la transmisión era a través de la saliva. El virus del Epstein-Barr, si lo vemos así en palabras sencillas, es como un parásito. Tiene una gran afinidad, le gustan mucho los linfocitos B, y puede ser capaz de generar una infección que va a durar durante toda la vida del individuo. Entonces, pues imagínense un virus que se está propagando en un linfocito B y que está proliferando esos linfocitos B. ¿Qué es lo que va a causar? Pues si nos imaginamos un poco, pues obviamente va a ser un virus que va a predisponer a la oncogénesis. La infección puede resultar ya sea que haya una lisis, una infección lítica del virus, que a su vez no es que se van a eliminar, sino que va a producir más virus hacia pues la diseminación de otras células estructurales, o una infección latente en los linfocitos B, y prácticamente es como que se inmortalizaran este tipo de linfocitos B. Si ya lo vemos a nivel pues de la patogénesis de este virus, va a resultar en una inmunidad reactiva, que la inmunidad reactiva, si es un adulto inmunocompetente, va a ser una mononucleosis infecciosa, pero si hay ya defectos de la inmunidad, van a cursar estos pacientes con síndromes, como les comentaba, linfoproliferativos. Entonces, como tenemos en la imagen, está pues la transmisión a través de las partículas o gotas de saliva, y vamos a ver que en primer lugar tiene afinidad por las células epiteliales, sobre todo con los linfocitos B, y puede ocurrir una proliferación gracias a un gen que se conoce como gen cebra, que es el péptido codificado por la región CETI. Posteriormente puede ocurrir dos pasos: o hay un ciclo lítico o bien una proliferación. Si hay una proliferación, esto se va a dar mediada, o la latencia y inmortalización de los linfocitos B va a ser mediada por el Epstein-Barr antígenos nucleares, las proteínas latentes o las proteínas latentes de membrana, que particularmente las proteínas latentes de membrana van a tener una actividad oncogénica. Si hay un paciente que tiene defectos en los linfocitos T, como lo vemos en la imagen, van a tener enfermedades inmunoproliferativas o oncogénicas, como las leucemias y los linfomas. En el caso de que se mantenga pues activa la enfermedad, pueden haber dos cursos.
cursar con una mononucleosis que es muy diferente a las pues, mononucleosis que veíamos anteriormente en otros virus. Sin embargo, si es un paciente que tenga deficiencia de los linfocitos T, sobre todo CD8, lo que nos va a dar lugar esto es particularmente a la proliferación de linfocitos B y sobre todo mediante cofactores que, como vimos alrededor de la clase, que eran factores de estrés, menstruación, entre otros, puede llegar a desarrollar el paciente un linfoma de Burkitt que llega a ser endémico en África. Si hay un periodo de latencia, pues como les dije, se van a inmortalizar prácticamente los linfocitos B. Y una característica fundamental quizás en la clínica o a nivel de laboratorio es que los linfocitos T que vamos a ver en los estudios van a ser linfocitos T atípicos que se conocen como linfocitos de Downey, que la característica de ellos es que tienen una estructura o morfología similar a riñonada y que también pues se ven agrupados alrededor de eritrocitos, como vamos a ver en esta imagen, ¿sí? Entonces tienen mediaduras y tienen una forma prácticamente de un riñón y alrededor de ellas pues están los eritrocitos. Entonces las manifestaciones clínicas van a cursar con una triada: linfadenopatías, esplenomegalia y faringitis exudativa. Y la verdad es fácilmente explicable por qué dan estos síntomas. Y lo vemos pues en esta imagen. Tenemos el virus del Epstein-Barr que entra en la saliva, pues va a infectar a las células epiteliales de la bucofaringe, afecta a los linfocitos B y puede ocurrir la eliminación por la saliva o bien una faringitis. Es la faringitis exudativa pues de la triada. ¿Ok? Porque se está tratando de eliminar al virus. Si el virus llega a proliferar más en los linfocitos T, en los linfocitos B, perdón, vamos a tener a nivel pues de estudios de laboratorio anticuerpos heterófilos. Que eso también es importante que lo recuerden porque ya vamos a ver el caso de citomegalovirus, que también es un herpes virus, que no existe pues la presencia de estos anticuerpos. La proliferación de linfocitos B, a manera de que el cuerpo trata pues de disminuir esta proliferación, se van a activar los linfocitos T. Y si se activan los linfocitos T, obviamente pues los órganos que se van a ver afectados van a ser el hígado, los ganglios linfáticos, el vaso. Y podemos por lo tanto cursar con los dos síntomas de la otra triada: linfadenopatías y esplenomegalia. La activación de los linfocitos genera un gasto de energía, un gasto de ATP, entonces eso va a provocar en el paciente malestar. ¿Ok? Y finalmente, pues también podemos ver por la activación de estos linfocitos T, por tratar de controlar la proliferación de los linfocitos T, linfocitos atípicos conocidos como las células de Doyne. Entonces, pueden existir, sí, complicaciones relacionadas a estas manifestaciones, como rupturas esplénicas, meningoencefalitis y síndrome de Guillain-Barré, e incluso, pues, como vimos, esta enfermedad puede llegar a ser recurrente. En los pacientes que tienen este tipo de virus tienen alto riesgo de desarrollar leucemias y linfomas de linfocitos B, sobre todo en pacientes que tienen deficiencias de inmunidad por células T. Las neoplasias que se ven asociadas, según pues los países que generalmente son endémicos, va a ser el linfoma de Burkitt en África, que ya es lo que habíamos comentado, el carcinoma nasofaringeo en Asia y el linfoma de Hodgkin. Ahora bien, ¿cuáles son las inmunodeficiencias que predisponen a las enfermedades asociadas al virus del Epstein-Barr? Van a ser todos aquellos que tengan defectos en la maquinaria citotóxica, aquellos que afectan a las poblaciones de células natural killer y no clásicas innatas, así como a las poblaciones de células T, que dan lugar incluso a inmunopatologías por linfocitosis hemofagocítica. Por ejemplo, mutaciones del gen MUN13-4 o el 18-2. También vamos a tener de gravedad similar las mutaciones de pérdida de función como GATA2, que van a afectar el desarrollo de múltiples poblaciones de leucocitos, incluidas las células T, las NK y los CD4. Entonces, obviamente, estos pacientes van a tener tumores del músculo, van a tener los virus de la Epstein-Barr positivos por su asociación y también linfocitosis hemofagocítica. Del mismo modo, la señalización del receptor de célula T, si se ve comprometida e hiperactiva, conduce sobre todo a la presencia de linfomas que se van a ver, por ejemplo, en el síndrome de Pic delta activada. Ya finalizando, el virus que vamos a ver a continuación es el citomegalovirus. La seroprevalencia de citomegalovirus también es alta, va alrededor del 40 al 100% en todo el mundo y va a ser mayor en países en vías de desarrollo y esta va a ir incrementando con la edad. Las fuentes de infección de citomegalovirus o por qué lo hacen tan seroprevalente en la población va a ser
de que tiene múltiples fuentes pues, de transmisión. Una de ellas es la transmisión transplacentaria, intrauterina o a través de las secreciones cervicales. En el lactante del niño también pueden haber transmisión a través de secreciones corporales, por ejemplo, a través de la leche materna, la saliva, las lágrimas y la orina. Y en el adulto puede haber transmisión a través de vía sexual, transfusiones de sangre, aunque esta, pues como ya vemos que está regulada, pues las normativas acerca de donantes de órganos, pues es un poco menos común, incluyendo pues los trasplantes de órganos. La patogénesis de este virus es que va a infectar tanto a células epiteliales como linfocitos, macrófagos, granulocitos y fibroblastos. Vamos a tener que la infección puede ser persistente y diseminada. Se reactiva en estados, obviamente, de inmunosupresión, como lo hemos venido viendo en toda la clase. Además, se ha identificado que es un cofactor del meduloblastoma. Los factores de virulencia, sobre todo, van a verse aquellos que están acompañando o que inhiben al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, sobre todo a la expresión del mismo en las células presentadoras de antígeno. También tienen análogos de interleucina 10, que como sabemos la interleucina 10 tiene un papel fundamental en la respuesta de tipo TH1 y en el caso del virus pues inhibiéndola. Las manifestaciones clínicas pueden ser desde un portador asintomático, el paciente va a tener una mononucleosis, pero la diferencia aquí con la mononucleosis que vimos en el virus de la Epstein-Barr es que la mononucleosis va a ser negativa a los anticuerpos heterófilos, cosa que pues sí se presentaba en los estudios que podemos mandar a nivel serológico con otros tipos de virus. El recién nacido de madre seronegativo puede tener enfermedad de inclusión citomegálica y en pacientes inmunodeprimidos pueden tener enfermedades sintomáticas multisona. Generalmente, citomegalovirus, como vemos, es un patógeno oportunista y las manifestaciones pueden ser en inmunodeprimidos pues graves como neumonías intersticiales, retinitis, colitis, esofagitis y encefalitis. En cuanto a los errores innatos y citomegalovirus, esto puede, si un paciente llega a desarrollar una infección por este virus, en realidad puede ser mortal, sobre todo en pacientes que tienen inmunodeficiencias combinadas graves, es decir, pues que tienen deficiencias completas de las células T. Del mismo modo, los pacientes con inmunodeficiencias combinadas debido a mutaciones recesivas de pérdida de fusión que afectan ampliamente las células T son vulnerables a este tipo de virus, como CAR11, interleucina 2-RB. Como vemos, pues es un poco complejo porque pues uno no, de primera instancia, cuando tiene un paciente con aparentemente con una evolución sana, sobre todo si es un niño, pues no va a andar pensando es un virus que va a recurrir, o sea, se le da tratamiento y pues se espera que resuelva, cosa que no ha pasado con el paciente y que pues todavía incluso se necesitan hacer más estudios genéticos por todas estas asociaciones que ya veíamos en la clase, con oncogenes, con pues regulación del sistema inmune. Entonces, como conclusión personal es que tenemos a nivel de la patogenia una evasión de la respuesta inmune. Los herpes virus son conocidos por su capacidad para evadir la respuesta inmune. Los errores innatos en la detección y eliminación de las células infectadas pueden hacer que los virus persistan y causen episodios pues, de recurrencia de la infección. En cuanto a las deficiencias en la respuesta inmune, en el caso de las infecciones por herpes virus, una respuesta innata comprometida puede permitir pues una replicación viral más efectiva y una propagación más rápida del virus en el organismo. Y la respuesta inmune exagerada también pues esto nos dificulta un poco pues la evolución del paciente, porque a fin de que el cuerpo trate, por ejemplo, como lo veíamos en el virus del Epstein-Barr, que trataba pues de disminuir la proliferación de los linfocitos B. En algunos casos esto puede llevar a una respuesta inmune desregulada y esa sobreactivación puede ser un factor contribuyente en ciertos trastornos, pues a que el sistema inmune trate de atacar erróneamente las propias células del cuerpo en un intento pues de eliminar el virus. Eso es todo por mi parte. Si tienen alguna duda, pues quedo acá.